Entonces el día de hoy el capítulo 10, ácidos nucleicos. Contenido, vamos a considerar los tipos y funciones de los principales ácidos nucleicos. Luego hablaremos específicamente de ciertas características químicas del DNA o ácido desoxirribonucleico y del RNA o ácido ribonucleico. Tipos y funciones. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos, el conocido como DNA o ADN, ¿no? Por sus siglas en español, ácido desoxirribonucleico. La función más importante de este tipo de ácido nucleico es contener y transmitir la información genética de un organismo. Como lo vamos a mencionar también más adelante, este ácido nucleico tiene ciertas características estructurales que ustedes pueden observar también en pantalla. La principal es la composición de bases nucleotídicas. Entre estas, adenina, guanina, citosina y timina. En cambio, el RNA en realidad engloba un conjunto de moléculas y lo correcto sería denominarlos ácidos ribonucleicos, ¿no? Que se los abrevia ARN en español o en inglés RNA. Estos se encargan de llevar adelante diferentes tipos de funciones, pero todos ellos destinados a la síntesis de proteínas. Bien, es por eso que dentro de las funciones de estos ácidos nucleicos mencionamos que dirigen la síntesis de proteínas, forman parte de la estructura de ribosomas y no nos olvidemos que los ribosomas participan en la traducción. ¿Qué es la traducción? ¿No? Síntesis de proteínas. Preparan a los aminoácidos para la síntesis de proteínas y los transfieren al ribosoma. Procesamiento del RNA. Específicamente hablando del RNA mensajero, que es un molde que va a participar en la síntesis de proteínas. Secreción de proteínas. Actividad catalítica para la degradación de los RNA mensajeros que ya se han sintetizado a proteínas y bueno, es necesario su control y para esto degradar ese RNA mensajero. También participan en el procesamiento de RNAs primarios, ¿no? Esto con la finalidad de promover la maduración de un RNA mensajero maduro. Y en los virus, exclusivamente hablando de virus, pueden ser portadores de información genética. Bien, esta última función hay que recalcar de que no se lleva a cabo en células eucariotas, ¿no? Es exclusivo de ciertos virus que pueden contener su material genético dentro o a través del RNA. ¿No? Aquí como ejemplos podemos mencionar el virus de la influenza, el virus de la inmunodeficiencia humana, entre otros. Ácido desoxirribonucleico. Presenta 4 tipos de desoxinucleótidos. Estos caracterizados por la presencia de 4 bases, ¿no? Exclusivas, solamente presentes en el DNA. Una de ellas, como es la citosina. Bien. Perdón, mil disculpas, la timina. La adenina, la guanina y la citosina son bases que pueden estar presentes tanto en el DNA como en el RNA, excepto la timina, que es una base exclusiva del DNA. Esta timina no la vamos a encontrar entonces en el ácido ribonucleico. Es una diferencia estructural característica entre el DNA y el RNA. La unión entre desoxinucleótidos para formar cadenas largas y estables se da a través de los enlaces 3', 5' fosfodiéster. Entonces este tipo de enlace es el que va a permitir el acercamiento de una base a otra, o de un nucleótido o desoxirribonucleótido a otro desoxirribonucleótido. Las cadenas de DNA tienen dos extremos, un extremo denominado 5' fosfato y otro extremo 3' fosfato. Acá también, y recordando un poquito lo que se había hablado en el anterior capítulo, un componente importante dentro del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que lo diferencia del RNA, además de la base timina, es el monosacárido, que forma parte de la composición de los desoxirribonucleótidos
y este monosacárido es pues denominado 2-desoxirribosa. Otra característica importante del DNA es que no lo vamos a encontrar como una cadena simple, sino más bien va a formar una doble cadena. Es decir, que va a existir un apareamiento de cadenas gracias a las bases que están conformando la estructura de esas cadenas. Entonces, hay una regla que me especifica que la atracción o unión que va a provocar ese acercamiento de las cadenas se va a dar por la formación de puentes de hidrógeno entre ciertas bases. Adenina-timina mediante 2 puentes de hidrógeno, guanina-citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Entonces, de esta manera se pueden atraer 2 cadenas de DNA y formar una doble hebra, ¿no? O justamente por la formación de puentes de hidrógeno. ¿Ya? Es una de las características estructurales principales del DNA, ser una doble hebra. En cambio, el RNA usualmente se encuentra como una cadena simple. Y esta atracción, repito, se puede dar gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre las bases que conforman parte de la estructura de estos ácidos nucleicos, ¿no? Siempre, por favor, tómenlo muy en cuenta, la adenina con la timina por un doble o por 2 puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina por 3 puentes de hidrógeno. Bueno, acá tenemos diferentes formas del DNA que pueden estar presentes en las células, ¿no? Forma A, forma B, forma Z. La más estable y la que está presente en células eucariotas animales, principalmente células del ser humano. En este tipo de células el DNA se va a encontrar bajo su forma B y bueno, tenemos estas características. Como les mencionaba, el DNA se va a conformar formando una doble hebra a manera de hélice, ¿no? Como lo pueden apreciar en pantalla. Esta atracción de 2 hebras se da por puentes de hidrógeno, pero pueden existir en la naturaleza y en el entorno, en el ambiente celular, cierto tipo de compuestos que van a alterar la estructura misma de la cadena o de la doble cadena de la estructura del DNA. Este tipo de compuestos se denominan agentes intercalantes. Y acá tenemos algunos ejemplos: bromuro de tirio, naranja de acridina, actinomicina D, entre otros. Ustedes observan, tienen en común estas estructuras la presencia de ciclos, ¿no? Policiclos en realidad. Son estructuras policíclicas. Entonces, la presencia de estas estructuras policíclicas puede facilitar que estos agentes se intercalen entre las bases del DNA, ¿no? Es por eso que se los denomina agentes intercalantes. Entonces, una vez que llegan a este nivel de la estructura misma del DNA, se puede alterar la expresión de los genes y de la información genética que está contenida en el DNA. La información genética no es más que una secuencia de nucleótidos que van a conformar esta cadena doble de DNA. Si se altera esta secuencia debido a la presencia de estos agentes intercalantes, este DNA no solamente va a alterar su estructura, sino también va a expresar genes alterados, y esto se puede traducir en proteínas alteradas. Si estas proteínas son parte del ciclo celular, es decir, controlan el ciclo celular, ¿no? Pueden dar origen a células inmortales, ya que usualmente los productos de estos genes alterados usualmente son proteínas inactivas, ¿no? Consecuencia, una proteína que no va a controlar el ciclo celular va a promover que esa célula se mantenga de forma indefinida, es decir, se van a generar células inmortales, ¿no? Este tipo de células o bien van a dar a largo plazo la generación de un tumor o en el peor de los casos generar un cáncer. La desnaturalización del DNA.
acá debemos recordar el concepto mismo de desnaturalización, que ya lo habíamos aplicado en algún momento cuando hablábamos de proteínas. Mencionábamos que las proteínas se pueden desnaturalizar y algo semejante va a ocurrir con la estructura del DNA. ¿Qué es la desnaturalización? Es la pérdida de la estructura nativa o forma en este caso del DNA, y en consecuencia pérdida de su función biológica. ¿No? Esta pérdida de forma se va a plasmar en el DNA por el rompimiento de las dos cadenas de DNA. No se olviden, y ya lo mencionaba hace un momento, esta doble cadena, como podemos observar en pantalla, se da gracias a la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, diferentes agentes denominados desnaturalizantes, entre ellos el calor, ¿no? Pueden generar la energía suficiente para romper esos puentes de hidrógeno. No se olviden que los puentes de hidrógeno son enlaces no covalentes, son enlaces débiles, poco estables. Consecuencia, el rompimiento de esos puentes de hidrógeno se va a traducir en el rompimiento de la cadena misma del DNA y su alejamiento. Entonces se ha perdido, en resumen, la estructura nativa del DNA. Si se ha perdido su estructura nativa, en consecuencia también se va a perder la actividad biológica. Pero si del medio, si del ambiente se eliminara el agente desnaturalizante de forma espontánea, ¿no? Esta cadena de DNA puede volver a adoptar y recuperar su estructura nativa. Si vuelve a adoptar su estructura nativa, también retomará su función biológica. En ese caso hablamos del proceso de renaturalización. Los ácidos ribonucleicos. Una de las características principales y que lo diferencian del DNA es justamente la presencia de la base uracilo dentro de su estructura, ¿no? Adenina, guanina y citosina está presente en ambos, tanto en el DNA como en el RNA. Pero el uracilo es exclusivo de las cadenas de RNA. Aquí hay que mencionar, no está en pantalla, pero sí debemos recordar que también el monosacárido estructural que va a conformar los ácidos los nucleótidos de estos ácidos nucleicos es la ribosa, ¿no? Y en el DNA era la desoxirribosa. Ahí tenemos dos diferencias estructurales principales. Otra característica, hay gran heterogeneidad de tamaño. Esto quiere decir que los diferentes tipos de RNAs varían en tamaño. Algunos son grandes, otros son pequeños, ¿no? Más adelante les voy a mostrar una tabla donde hay números aproximados en cuanto a la composición de bases nucleotídicas en el caso de los RNAs. Una característica importante, por lo menos en células eucariotas, es que estos RNAs están a manera de una sola cadena o una sola hebra, ¿no? Es otra diferencia también con el DNA, que se encontraba a manera de doble cadena. Entre los tipos de RNA descritos podemos citar el RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA ribosomal y RNAs pequeños. Primero se lo abrevia como mRNA o RNAM. El segundo tRNA, el tercero rRNA y el último sRNA. ¿Cuál es la función del primero, del RNA mensajero? Es actuar como un molde o plantilla para la síntesis de proteínas. Entonces, los genes y la información genética misma que está contenida en el DNA se organiza como genes dentro de esta larga cadena de nucleótidos contenidos en el DNA. Entonces, al momento de la expresión, solamente un gen o un pequeño grupo de genes van a expresarse, no todo el DNA se va a expresar. Entonces, este pequeño gen o esta pequeña porción, ¿no? Este gen, se va a expresar bajo la forma de RNA mensajero. Acá químicamente hay que mencionar que los genes, ¿no? Están químicamente hablando conformados por desoxirribonucleótidos. En cambio, cuando se expresan, se transforman a ribonucleótidos. Hay un cambio en cuanto a la composición química. Luego tenemos el tRNA o RNA de transferencia. Este RNA permite
que haya una interconversión de ribonucleótidos a aminoácidos. Esta es la molécula encargada de contener específicamente hablando aminoácidos, ¿no? Entonces, estos aminoácidos en el ribosoma se van a ir uniendo, se va a ir formando el enlace peptídico, de tal manera que se va a generar una cadena peptídica o una proteína naciente. Entonces, esa conversión de ácido ribonucleico a aminoácidos y en consecuencia proteínas se da gracias a la participación de los RNAs de transferencia. RNA o RNA ribosomal son estructuras nucleotídicas, cadenas, ¿no?, que van a conformar la estructura misma de un ribosoma. Un ribosoma, recordaremos, no es una organela celular, sino es un complejo supramolecular. Complejo supramolecular, ¿por qué? Porque dentro de su composición vamos a poder describir la presencia de proteínas y también de RNA ribosomal. Entonces van a participar en darle la estructura misma al ribosoma. Luego tenemos los RNAs pequeños. S, ¿por qué S? Porque viene de small, que en inglés significa pequeño. Hay tres tipos importantes de RNAs pequeños. Tenemos el Small Nuclear RNA o RNA nuclear pequeño, que va a participar en la remoción de intrones. Cuando se da la remoción de intrones, es un proceso muy importante conocido como splicing, que involucra justamente sacar o remover secuencias que no se van a expresar dentro de un transcrito primario. Esas secuencias que no se expresan se denominan intrones. Entonces, en la cadena de ese RNA mensajero naciente solamente van a quedar exones, y los exones son las secuencias que se van a expresar. Entonces, la remoción de esos intrones se da gracias a la participación de estos RNAs nucleares pequeños. Los microRNAs, definitivamente todo está regulado dentro de la célula, todo está en equilibrio. Hay puntos de control a diferentes niveles, y un punto de control que va a detener la expresión genética se da gracias a la presencia de microRNAs, que se van a unir y van a marcar a RNAs mensajeros que ya se han traducido. Esto involucra que ya se han generado proteínas, y en consecuencia en algún momento se tiene que detener este proceso, y este detenimiento ocurre gracias a la participación de estos microRNAs. Luego tenemos los Small Interference RNA, que son los RNAs de interferencia pequeños. Estos van a facilitar la degradación del RNA mensajero. Entonces se ha expresado el gen bajo la forma de un transcrito primario, se han removido los intrones gracias a la participación de los RNAs nucleares pequeños, ¿no? Han quedado exones, se han expresado en el ribosoma gracias también a la participación de los RNAs ribosomales y RNAs de transferencia, y en algún momento la célula va a decidir detener esa transcripción. Para eso ha marcado primero, ¿no? Para inhibir la expresión genética, ha marcado ese RNA mensajero gracias a la presencia de microRNAs, y finalmente ese RNA mensajero marcado con microRNAs es degradado por la participación de los RNAs de interferencia pequeños, ¿no? Y de esta manera se detiene totalmente la expresión de un gen. Acá tenemos algunas características de los diferentes tipos de RNA. Esta es la estructura característica de un RNA de transferencia semejante a un trébol, ¿no? Donde vamos a tener dos extremos importantes, uno denominado brazo del anticodón, que es el que se une a la cadena del RNA mensajero, y el otro extremo que contiene el aminoácido. Entonces, físicamente se une un aminoácido a esta estructura de RNA de transferencia. Los RNA ribosomales, como lo pueden ver en pantalla, tienen una gran
heterogeneidad en cuanto al tamaño al tamaño de sus cadenas, ¿no? Y forman la base estructural misma de un ribosoma. Luego tenemos los RNA mensajeros, ¿no? Que ya lo mencioné, son el molde que sirve para la síntesis de las proteínas. Y finalmente la participación de los RNAs pequeños, que llevan adelante diferentes tipos de funciones. Bueno, eso sería todo. Gracias. Si tuvieran preguntas.